Bien, en la página 40, por favor, está el tema número 7, que es el fechado radioactivo, ¿sí? De la teoría de la evolución. ¿Sí? Vamos a ver cómo ha progresado el planeta y a partir de ahí vamos a fundamentar la evolución Licenciado, del la planeta. página 40 dijo. Sí, página 40, el Ya. fechado radioactivo. Sí, la página 40. ¿Ya? A ver, alguien que esté con el módulo, que me ayude leyendo el primer párrafo del fechado radioactivo. Yo, profe. A ver, Estefanía. Ya. El flechado radiactivo es un método para deducir la edad de algunos objetos, puesto que la vida de cualquier núclido conjunto de todas aquellas posibles especies nucleares de un elemento químico, en particular es el constante, la vida media puede servir como un reloj molecular para determinar la edad de Ya, diferentes gracias. Gracias, objetos. Estefanía. Hasta ahí nomás. Ya, a ver, eso es el fechado radioactivo, no. A ver, lo que nos quiere decir es que parece que los elementos fueran, digamos que, eternos, sí, por así decirlo. Y eso permite, ¿no es cierto?, que se pueda determinar la edad de ciertos objetos. Porque, digamos que el tiempo para los elementos no ha dejado de girar, sigue constantemente. Entonces eso permite que se pueda determinar la edad, por ejemplo, de una roca, la edad de un fósil, si es que encontráramos una tumba, qué sé yo, de los primitivos, ¿sí? de nuestra era, podríamos determinar. ¿Sí? En casos así, por ejemplo, se dice que en Otavalo o en Punín, por ejemplo, se encontraron cráneos, ¿sí? El cráneo de Otavalo, el cráneo de Punín, en donde se dice que aproximadamente hay unos 12.000 años de antigüedad de este cráneo. ¿Ya? Eso hemos podido medir gracias a que nosotros podemos, mediante la radioactividad, analizar las moléculas que componen algún organismo, algún individuo. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que nosotros estamos formados de elementos químicos y estamos formados de átomos. ¿Sí? Entonces, esos átomos se pueden separar, se pueden llevar al laboratorio, se puede hacer un análisis. ¿Sí? Entonces, esta técnica, básicamente lo que nos sirve, la radioactividad, la fecha de radioactividad, es para... Entonces, vamos a ver mediante qué herramientas se puede realizar este trabajo. ¿Sí? A ver, eh, lo que nosotros, lo más práctico que conocemos es la prueba de carbono 14, ¿no es cierto? Con esa prueba de carbono 14, nosotros podemos determinar la antigüedad de los objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que encontráramos un reloj, y qué sé yo, que era del rey de Francia, de Luis XVI, por ejemplo, ¿sí? Entonces, le sometemos a la prueba de carbono 14 y ahí vemos qué antigüedad tiene, se determina la antigüedad, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, nosotros podemos decir a ciencia cierta de que hace 65 millones de años existieron los dinosaurios, por ejemplo, porque se han encontrado los fósiles de los dinosaurios, se aplica la prueba de carbono 14 y permite determinar la edad de esos restos que se encuentran. ¿Ya? ¿Cómo nosotros, digamos, hacemos este trabajo? Esto lo hace el arqueólogo, ¿no es cierto? Es una prueba bastante cara, y me parece que está por, creo que $30.000, ¿sí? Hacerse la prueba del carbono 14. Y lo que hace, básicamente, ¿no es cierto?, es analizar los átomos que encuentra ahí en esos restos o en el objeto que quiera analizar, y a partir de ahí determinar la edad. ¿Sí? Es decir, a ver, este objeto, por ejemplo, se puede hacer con el isótopo de la carbono 14. ¿Sí? ¿Qué más? El carbono 14 está presente en nuestra atmósfera, por eso es posible, ¿no es cierto?, analizar, digamos, la, la- la edad de los objetos que nosotros encontramos. ¿Sí? Y eh, que nosotros hemos puesto también énfasis en definir estos conceptos de radioactividad, de elementos químicos, de semidesintegración como palabras claves, digamos así, para poder entender este tema. ¿Sí? A ver, han averiguado cuántos elementos químicos tenemos nosotros. ¿Alguien conoce algún elemento químico o elementos de la naturaleza? ¿Alguien conoce un elemento? Agua, No es un elemento el agua, ¿no? es una molécula. ¿Nadie?
¿Se han visto el oro? ¿Lo han visto? Solo he escuchado nomás, profe. Ya. Ningún otro elemento. El Ninguno, aluminio. ninguno. Aluminio, dice María. Ya, muy bien. Cobre. Cobre. Ya, también el cobre. Muy bien. ¿Sí respiran ustedes? Sí, el aire. No, el aire no es un elemento. El elemento El es el oxígeno. oxígeno. Sí, el oxígeno. Verán, nuestra naturaleza está integrada por elementos. El universo está integrado por elementos. Entonces, el hidrógeno, ya. Por ejemplo, el oxígeno, sí. Y nuestra Tierra está compuesta por 4 elementos, por ejemplo, que son eh, fundamentales, sí. En nuestra Tierra encontramos los bioelementos que decimos que son los que garantizan la vida, que son el oxígeno, a eso le sumamos el fósforo y el azufre, sí, que son los que posibilitan que nosotros podamos. Esta composición, digamos, de la naturaleza permite que nosotros en el laboratorio podamos analizar de qué está compuesto, ¿no es cierto?, un objeto. ¿Ya? En el laboratorista, el químico separa los elementos. A ver, aquí ha habido unos gramos de carbón, aquí ha habido algunos elementos, ¿ya? Entonces, esta combinación de elementos de, de los objetos que son antiguos, de los cuales no se sabe en qué tiempo se elaboraron. ¿Sí? Y miren ustedes en el gráfico que nosotros tenemos en el módulo, ¿sí? Ahí hay un análisis de la prueba de carbono 14. ¿Sí? Y eso permite determinar en qué era geológica existieron tales objetos. ¿Sí? Entonces, hay unos detalles importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta. ¿Cuáles son estos detalles? Por ejemplo, que los animales, ¿sí? Es decir, nosotros estamos dentro del grupo de los animales, ¿sí? Incorporan, ¿sí? Por ingestión, ¿sí? El carbono a las plantas, ¿ya? Por ingestión, ¿verdad? Nosotros, carbono de las plantas, ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos eso? Cuando nosotros estamos ingiriendo, por ejemplo, alimentos, ¿sí? Nosotros no nos generamos nuestros propios alimentos, sino que tomamos de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ingresamos a nuestro cuerpo el carbono, ¿sí? Ya. Ahora, otro detalle importante. A ver, si es que un objeto o elemento que se encuentra en la naturaleza tiene más de 5.730 años, ¿sí? El cuerpo contiene la mitad del carbono 14, ¿sí? La mitad. ¿Ya? 16.704 años, el cuerpo presenta un octavo menos de carbono 14. ¿Sí? Y si es que fuera más de 70.000 años, ¿sí? Después de que ha muerto el individuo, el animalito, ya, el cuerpo ya no contiene el carbono 14, ¿sí? Porque se ha evaporado todo, porque ya... Entonces, si es que encontráramos un hueso, qué sé yo, de un dinosaurio, por ejemplo, el laboratorista le analiza, dice, no, ya no hay carbono 14, entonces este es antiguísimo, ¿sí? Ya se fijan otras técnicas para poder determinar la edad, ¿sí? Esto nos ha permitido, al final, a nosotros conocer, ¿sí? En qué edad más o menos está nuestra Tierra, porque recuerden ustedes, si es que volvemos a la teoría de la evolución, allí lo que se nos está diciendo básicamente es que después de la gran explosión del Big Bang ocurrió, ¿no es cierto?, un proceso larguísimo que ha tomado más o menos para que podamos conocer a la naturaleza en el estado en el que está ahora, ¿sí? Listo. Eh, Finalmente definamos los conceptos de radioactividad, de elemento químico y de semidesintegración. ¿Sí? ¿Quién quisiera ayudar leyendo estos conceptos? A ver, Yo radioactividad, leo, profe. por favor. Radioactividad, fenómeno por el cual los núcleos de algunos elementos radiactivos emiten radiaciones, también se llama desintegración radiactiva. Ya, muy bien. Gracias, Gabriela. A ver, elemento químico. Vamos a definir elemento químico. ¿Quién pudiera ayudar? Yo, Elemento licenciado, químico. Por favor. elemento químico, sustancia que está formada por componentes del mismo tipo. Listo. Muchas gracias. Ya, y semidesintegración. ¿Quién pudiera ayudar? Yo, profe, Por favor. es tiempo necesario para que se desingren la mitad de los núcleos de una muestra Ya. inicial. Gracias. Esa es la semidesintegración, ¿no es cierto? Listo. Como la otra semana hay examen, entonces ahí no vamos a mandar de ver, ¿sí? Más bien para que ustedes puedan estudiar, ¿ya? ¿Alguna preguntita al Licenciado, respecto? sí, Dígame usted. nos va a mandar usted también cuestionario. Les vamos a poner los temas para que revise.
¿ya? Si fuera bueno, que El nos ayude, examen si fuera bueno, licenciado, que nos ayude así con cuestionarios para ir viendo, leyendo y estudiando. Sí. cuestionario. Ya vamos ¿Hasta cuándo estará subido eso en la plataforma de Lengua Yo pienso entonces? que hasta el martes ya ha de estar. No les ofrezco para más pronto porque Claro, eso, para estudiar tenemos nosotros, otras vuelta, tareas pendientes. prepararnos. Sí, el Ya, examen va licenciado. a ser Gracias. fácil. Listo, señor Chabla. El examen va a ser fácil. No es eh, la idea de estarles torturando a ustedes, sino básicamente lo que tienen que ustedes tener es el libro. ¿Sí? Yo todo el tiempo que he sido profesor hago con libro abierto. ¿Sí? Entonces, usted lo que tiene que tener, es el requisito indispensable para darse el examen es el libro. ¿Sí? Es porque yo formulo las preguntas y ustedes me tienen que responder tal cual está en el texto. ¿Sí? No hay dónde perderse. Lo único que tiene que hacer es leer bien. ¿Sí? A veces uno por hacer rapidito se olvida de algún término o algo pasa. ¿Sí? Tiene que responder tal cual está en el libro. Si usted ve que hay una coma, tiene que fijarse que en el texto que yo he puesto anula ya la pregunta. Entonces tiene que estar pilas con eso. ¿Ya? Por eso es indispensable que tenga su libro a la mano y ahí pueda ir revisando. Y además es indispensable, como yo ya le voy a dar los temas, que usted sepa en dónde está tal tema. ¿Sí? Cosa que no esté ahí desesperado buscando ahí las hojas. ¿Sí? Sino usted ya se acuerda dónde estaba. Estaba en la página 40, estaba en la 10 y ahí va respondiendo nomás las preguntas. ¿Ya? Eso. No sé si es que, lo pregunto, no sé si es que podría mandar el link del libro El link, claro después. que sí. Sí. Ya. Tenga Me la escribe mano. Daniela en un mensajito en Ya, WhatsApp ya, para gracias. enviarle. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Listo. Entonces yo les deseo suerte. Ahora que estamos ya cerca de la Navidad, les deseo éxitos en sus Navidades, que estén muy bien. Este año ha sido bastante difícil para todos. Sin embargo, la Navidad es una ocasión especial como para compartir con la familia, con los amigos. Entonces, parece que ya hay una solución con la vacuna para el coronavirus, entonces vamos a volver a la normalidad como estábamos antes, en el 2019. Y bueno, que estén con su familia, que se den un abrazo fuerte. No hay nada más reconfortante que la integración mismo familiar. ¿Sí? Entonces, compartan y que tengan una feliz Navidad. Igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente para Gracias, usted. igualmente. Gracias, profe. Gracias, licenciado. Igual, Igual para usted. Para usted también, profe, una feliz Muchas Navidad. gracias. Listo. Entonces, terminamos la clase aquí. Espero verles muy pronto y éxitos en los exámenes. Sí, cualquier inconveniente que tengan con los exámenes, ya, Ya, profe. Ya, licenciado. gracias, Gracias, ¿no? licenciado. estén muy bien.